Pregunta: ¿Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Es realidad o ficción? ¿Importa eso? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y qué respuestas le presentará un amigo no cristiano que le pregunta: ¿no es la resurrección de Jesús solo un mito? ¿Cómo sabemos que estaba realmente muerto cuando lo bajaron de la cruz? Y después de su muerte y entierro, ¿eran las apariciones de la resurrección de Jesús a más de 500 personas, solo eventos psicológicos de sus mentes, o apariencias físicas reales de Jesús resucitado? Mi invitado de hoy que responderá a estas preguntas es el exateo, ahora cristiano, señor Lee Strobel, ex galardonado editor legal del Chicago Tribune, y autor mejor vendido de los New York Times con cerca de 20 libros. Le invitamos a acompañarnos para escuchar la sorprendente evidencia de la resurrección de Jesús en esta edición especial del show de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Tenemos un gran show. Mi invitado de hoy es Lee Strobel. Él es graduado de la Universidad de Yale con título de abogado. Luego, durante 13 años, fue el galardonado editor legal del Chicago Tribune. Pero lo que estamos hablando es de su historia, porque era un escéptico la mayor parte de su vida. Entonces le tomó 2 años para investigar las afirmaciones de Jesucristo y saber qué hacer con ellas. La evidencia le llevó a la fe en Jesucristo y de lo que estamos hablando es esa evidencia. Quiero que lo escuchen. Y Lee, vamos a contar un poco de la historia aquí. Bueno, me hice ateo cuando yo era joven, en mi adolescencia, y me casé con una mujer que era agnóstica. Ella se convirtió en seguidora de Jesús, lo cual me asustó, y pensé que iba a llevar al divorcio. Pero cuando vi los cambios positivos en ella y realmente me expuse a mí mismo al mensaje cristiano por primera vez, pensé, ¿sabe qué? Esto vale la pena de mi tiempo y esfuerzo para investigar, escudriñar, para ver si no resiste el examen de un escéptico. Y así me embarqué en lo que resultó ser una investigación de 2 años del cristianismo y también otros sistemas de fe. Una vez más, dígales lo escéptico que usted era sin embargo, y cómo rastreó la evidencia, aún como el editor legal del Chicago Tribune. Sí, he dicho que solíamos estar orgullosos de ser escépticos y teníamos un cartel en nuestra sala de prensa que decía: si tu madre dice que te ama, investígala. En otras palabras, ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? Y ese era yo. Quiero decir, usted puede imaginar, John, si se juntan el periodismo y la ley, ¿sabe qué clase de idiota, de escéptico tiene? Pero ese era yo. Y fue muy natural para mí, porque esto es lo que hacía para ganarme la vida en el Chicago Tribune. Iba a ver las cosas para ver si eran ciertas. Así que llamaría a los expertos, estudiaría la arqueología, vería la historia antigua, revisaría cuestiones de evidencia de los manuscritos y así sucesivamente. Fue algo muy natural para mí hacerlo. Pero lo que era diferente de esto, John, era la historia más grande que había perseguido jamás. Quiero decir, yo había hecho algunas grandes, había ganado algunos premios grandes por mis investigaciones, pero nada tenía tanta importancia como esta cuestión. Número 1, ¿afirmó Jesús ser el Hijo de Dios? Y si lo hizo, número 2, lo respaldó él. ¿Lo probó? Mediante regresar de entre los muertos. Ese fue la base de la cuestión para mí. Muy bien, repita el punto número 1. Jamás afirmó Jesús ser el Hijo de Dios. Absolutamente, creo que el registro está absolutamente claro para cualquiera que es honesto y examina el registro. No, pensé que esto era la leyenda que se creó en las muchas décadas después de su vida. Pero allí mismo, en los primeros registros, la primera biografía escrita por Marcos, basado en el relato de un testigo del apóstol Pedro, quiero decir, remontan de nuevo al principio y muestran que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, que no era solo una afirmación de la humanidad, era una afirmación de la divinidad. Porque el Hijo del Hombre era una figura en Daniel 7 que tenía estas cualidades divinas, que juzgaría la humanidad, cuyo reino duraría para siempre, que era adorado por toda la gente, que era soberano, que estaría en la plena presencia del Padre,
Estos son atributos de lo divino. Y luego, por supuesto en su juicio, cuando se le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Yo soy, son las dos primeras palabras que salieron de su boca. Y entonces aplica estas imágenes de Daniel 7 a él mismo de nuevo. ¿Y cómo responde el sumo sacerdote? Él dice, blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús, un simple hombre, estaba afirmando ser Dios. Y sin embargo, eso no era suficiente para mí. No era suficiente que él lo afirmó, no fue suficiente como para que sus enseñanzas fueran profundas. Quiero decir, hay un montón de profundos maestros a través de la historia, vamos a ser sinceros. La pregunta para mí fue, ¿puede respaldarlo? ¿Puede probarlo? ¿Qué puede hacer? Y según el texto hizo milagros. Pero ¿sabe qué? Eso es una cosa, leer sobre algo que sucedió hace 2000 años. Pero yo necesitaba algo que iba más allá de un milagro que a lo mejor podría haber sido un escamoteo. Necesitaba algo que fuera indiscutible. Y por eso se clavó en la grande. Lo hice. La resurrección es el eje central del cristianismo. Quiero decir que el apóstol Pablo lo dijo, y todo el mundo lo sabe. Pero Gerald, o Collins el teólogo, dijo una vez que el cristianismo sin la resurrección no es el cristianismo sin su capítulo final, no es el cristianismo para nada. Así que todo se mueve sobre si Jesús regresó de entre los muertos y así probó que Él es el Hijo de Dios. Muy bien, así que, ¿cómo llegó a la evidencia? Bueno, miré 2 años de evidencia, pero para resumir, miré 5 palabras que comienzan con la letra E, en inglés. La primera es ejecución, estaba Jesús muerto cuando le bajaron de la cruz. Pensé, bueno, tal vez se desmayó y entonces fue llevado a la tumba y el aire frío lo resucitó, por lo que no hay una resurrección milagrosa, solo una resucitación fortuita. Bueno, usted examina de lo que consiste la crucifixión, y se da cuenta de que no podría ser así, que tenía que estar muerto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, fue azotado brutalmente por las autoridades romanas con látigos que tenían huesos afilados incrustados en ellos y bolas de plomo. Y un testigo ocular de la flagelación romana dijo que los mismos músculos, tendones y tripas de la víctima fueron abiertos a la exposición. Esto es increíblemente brutal. De hecho, ¿se acuerda de la película La Pasión de Cristo? Correcto. De hecho, ¿se acuerda de la película La Pasión de Cristo? Llegué a conocer a Mel Gibson durante el rodaje de esa película. Y cuando la película recibió una calificación de R por causa de la violencia y la brutalidad de la golpiza y la crucifixión de Jesús, yo pensé que era lamentable. Pensé que iba a limitar a la audiencia de la película. Así que le dije a Mel, pensando. Dándole un pequeño consejo. Sí, un poco de asesoramiento. Dije, ¿sabe? Podría haber atenuado la violencia. Y él me miró y dijo, amigo, ya la había atenuado. Y tenía razón. Lo que quiso decir fue, yo la atenué de lo que ocurrió realmente. La gente no podía soportarla, no podía afrontarla si se presentaba históricamente, de una manera precisa, lo que en realidad ocurrió. Entrevisté a expertos médicos que me dijeron que Jesús estaba en choque hipovolémico después de la paliza, lo que significa choque por una gran pérdida de sangre. Y luego de tener clavos atravesando las muñecas y pies, para ser izado en la cruz, lo que pone una tensión increíble en los músculos del pecho por lo que no se puede respirar. Los pulmones se bloquean en posición de inhalación. Así que la forma solamente que se puede respirar es empujarse para arriba con los pies. Y por supuesto, entonces se raspa la espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Y entonces exhalar, tomar un nuevo aliento y entonces descansar abajo y luego tener que empujarse de nuevo y respirar y así sucesivamente. Es decir, hasta que el cansancio se hace cargo. De hecho, es por eso que cuando los romanos querían apresurar la muerte de alguien, se tomaría una barra de metal y romperían los huesos de la tibia para que ya no pudieran empujarse hacia arriba, y simplemente se sofocaran, en cierto sentido. El corazón se pararía por las tensiones de la asfixia.
Incluso la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos hizo una revisión de los datos históricos y dijo claramente que Jesús estaba muerto incluso antes de que se infligió la herida de su costado, una herida que a propósito, le perforó el corazón y su pulmón. Sí, y piense en esto. Digo, incluso si Jesús de alguna manera sobrevivió y quería ir contra toda su enseñanza, para engañar a la gente y hacerle creer que fue resucitado y de alguna manera salió de las envolturas de lino en que estaba envuelto, y de algún modo rodó la piedra lejos de la desembocadura de la tumba, y por alguna razón burló a los guardias en su tumba. Piense en la condición en la que estaba. Él hubiera estado en tan terrible condición crítica que no hay ninguna manera en el mundo que los discípulos lo habrían visto y dicho, «Oh, esto es maravilloso. Vamos a construir un movimiento mundial basado en la gloriosa esperanza de que algún día vamos a tener un cuerpo de resurrección y volver de entre los muertos». Ellos lo habrían mirado y llamado a emergencia y decirles, «Consigan ayuda para él. Mi Dios es un desastre». Así que no hay absolutamente ningún apoyo histórico para la idea de que Jesús sobrevivió la cruz de cualquier manera. El segundo punto fue las primeras cuentas que tenemos. Yo solía pensar que la idea de que Jesús resucitó de entre los muertos era un mito, una leyenda que creció en las décadas después de su vida. Bueno, lo que he encontrado es que tenemos apoyo histórico increíblemente temprano para la resurrección. No solamente está en todos los 4 evangelios, sino incluso antes de eso tenemos preservado para nosotros un credo recitado por los primeros cristianos. Y este credo está preservado para nosotros por el apóstol Pablo en Corintios 1, 15, 03, que dice: se dice que Jesús murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día. Y entonces menciona los nombres de los testigos oculares, incluyendo escépticos cuyas vidas cambiaron 180 grados porque habían encontrado a Jesús resucitado. Él se apareció a Pedro, luego a los 12 apóstoles. Corintios 1, 15, 5. A más de 500 hermanos. Corintios 1, 15, 6. Él se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Corintios 1, 15, 7. Él se apareció a mí también, Pablo. Corintios 1, 15, 8. ¿Cuál fue su segundo punto? Ahora John, este credo de la Iglesia ha sido citado por estudiosos de una amplia gama de creencias teológicas tan temprano que de 2 a 5 años después de la vida de Jesús. Y, por supuesto, las creencias deben preceder a la creación de la religión, por lo tanto, se vuelven justo a la misma cruz. Así que no tenemos una leyenda que creció en las décadas posteriores. Tenemos una noticia de la historia antigua. De hecho, A. N. Sherwin White, el gran historiador clásico de la Universidad de Oxford, hizo un estudio de la velocidad a la que un mito crecía en el mundo antiguo. Y él determinó que el paso de 2 generaciones de tiempo no era suficiente incluso para que una leyenda acabara con un núcleo sólido de verdad histórica. No tenemos el paso de 2 generaciones de tiempo aquí. Tenemos algo que se remonta al evento en sí. Esta es evidencia histórica increíblemente poderosa que es la verdad que Jesús regresó de entre los muertos. Muy bien. Vamos a tomar un descanso y volver a los otros 3 puntos. Tenemos el testigo y la tumba vacía y tenemos el surgimiento de la iglesia. Y usted no va a querer perderse esto. Si usted desea ver en línea uno de los programas de televisión de hoy, o leer una transcripción de este programa, usted puede hacerlo ahora mismo yendo a nuestro sitio web en jhshow.org.
Cuando él establece esta evidencia, es necesario escuchar esto. Así que quédese con nosotros, vamos a estar de vuelta pronto. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos hablando con Lee Strobel, que es el ex-editor legal del Chicago Tribune. Él era escéptico, un ateo total. Y cuando empezó a investigar las afirmaciones del cristianismo, las afirmaciones de Cristo, vino hasta el punto clave, la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Sucedió? Y él está hablando de los puntos implicados en esa pregunta. ¿Jesús resucitó de entre los muertos? La evidencia que comenzó a persuadirlo de que, por el amor de Dios, posiblemente esto realmente sucedió. Muy bien, ya hemos hablado sobre el hecho de... Bueno, resuma para nosotros aquí. En primer lugar, la ejecución, que Jesús estaba definitivamente muerto cuando fue bajado de la cruz. Y entonces el primer relato. Esta no es una leyenda que se desarrolló hace mucho tiempo, tenemos extremadamente tempranos relatos que afirman la resurrección. Luego paso al tercero, que es la tumba vacía. Y el hecho más poderoso acerca de la tumba vacía, creo, es que nadie en el primer siglo estaba afirmando que era cualquier cosa menos vacía. En otras palabras, todo el mundo reconoció que estaba vacía. Las autoridades trataron de difundir la historia de que los guardias estaban dormidos, y los discípulos robaron el cuerpo, que no tenía ningún sentido, porque ellos no tenían ningún motivo ni oportunidad. Además de lo cual, eso es admitir que el cuerpo ha desaparecido. Y si estabas durmiendo, ¿cómo saber que fueron los discípulos? Exactamente. La historia nunca hizo sentido desde el principio, nadie cree eso hoy en día. Pero lo importante es, incluso los escépticos tuvieron que salir con una historia para tratar de explicarlo, a pesar de que no tuvieron éxito en hacerlo. Sí, más del 75% de los estudiosos, eruditos críticos, allí afuera, creen que es un hecho histórico. Sí, y eso incluye los estudiosos escépticos. Eso es cristiano, ateísmo. Las personas que realmente estudian este tema, el 75% están de acuerdo en que la tumba estaba vacía. Bien, así que usted tiene otro punto en el registro histórico, tiene una tumba vacía de Jesús. Así que eso plantea la pregunta, ¿qué rayos pasó con el cuerpo? Y el siguiente punto, por lo tanto, es testigos presenciales. Y lo que tenemos son 515 personas que encontraron a Jesús resucitado. Y encontramos a Pablo que habla de su propia experiencia. Tenemos, ¿sabe?, el relato más antiguo que hemos tenido de toda la resurrección, que es este Corintios 1, credo 15, del que hablamos acerca de la iglesia primitiva. Que menciona a 500 personas que se encontraron con él. Y luego me encanta lo que dice, esto dice, perdón. Por cierto, muchos de estos hombres todavía están por allí. Si no me cree, vaya a hablar con ellos. Compruébelo usted mismo. No había ninguna manera de que hubieran dicho que no era verdad. Sí, usted podría comprobarlo. Exactamente. Así que si usted fuera a llamar a un estrado a todas las personas que encontraron a Jesús resucitado y examinar a cada uno de ellos por 15 minutos cada uno, si haría esto las 24 horas, estaría sentado aquí durante 126 horas seguidas escuchando el relato de testigos. ¿Cuántas personas, después de escuchar 126 horas seguidas, se iría diciendo, sí, yo no lo creo? Usted sabe, digo. Usted solía sentarse en el tribunal y hacer eso. Exactamente. He visto a personas enviadas a la cámara de la muerte con una fracción de este tipo de pruebas. Así que creo que es poderosa evidencia de que Jesús se encontró con estas personas cuyas vidas fueron transformadas, incluyendo Saulo el perseguidor de los cristianos, que se convirtió en Pablo el gran misionero. ¿Por qué? Por la resurrección. El medio hermano de Jesús, Santiago, que era escéptico de la divinidad de Jesús durante su vida, se convierte en un líder de la iglesia local. ¿Por qué? Porque Corintios 1, 15 dice, él se encontró con Jesús resucitado. Muy bien, entonces tenemos el surgimiento de la iglesia.
El surgimiento de la Iglesia. Y lo más sorprendente acerca de eso es que en la misma ciudad donde Jesús había sido condenado a muerte, los discípulos estaban diciendo un par de semanas más tarde, oye, resucitó de los muertos. Ahora, ¿cómo vender eso a la gente si ellos están allí y saben mejor? En cambio, lo que vemos es los discípulos apelando al conocimiento común que sus audiencias tenían. Pedro se levantó en la misma ciudad en la que Jesús había sido condenado a muerte un par de semanas antes y miró a las personas y dice, ¿se acuerdan de Jesús? Él hizo milagros entre ustedes. Ustedes saben lo que hizo. Y entonces dice esto, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. A lo que todos somos testigos. Hechos 3:15. Bueno, ¿cómo respondieron? Dijeron, Pedro, vamos. Usted está exagerando. Usted está inventando estas cosas. No. La historia demuestra que ese día 3.000 personas dijeron, Pedro, sabemos que está diciendo la verdad. ¿Qué hacemos? Y ellos encontraron el perdón y la gracia a través de Jesucristo, y la Iglesia milagrosamente nació en la misma ciudad donde Él fue condenado a muerte. ¿Cómo se explica eso si esta es un mito o si esto son cosas que estaban inventando? Estaban exagerando, estaban mintiendo acerca de esto. Creo que es algo muy poderoso. Eso es. Muy bien. ¿Qué sucedió cuando usted llegó a esa conclusión? Bueno, quiero decir después de 2 años. Y hay mucho más de lo que podríamos hablar. Y así se llega a ese punto. Y fue el 8 de noviembre de 1981. Me fui a mi habitación yo solo. Era un domingo por la tarde. Y tomé el bloc de notas amarillo como me habían enseñado en la escuela de leyes. Y dibujé una línea en el medio. Y en un lado puse la evidencia que había visto que es convincente de que Jesús es el Hijo de Dios y está comprobado por su regreso de entre los muertos. Y en el otro lado la evidencia negativa. Y estoy escribiendo página tras página tras página. Y finalmente dejé mi lapicero a un lado, y dije, espera un minuto, a la luz de la avalancha de evidencia que apunta tan poderosamente hacia la verdad del cristianismo, se requeriría más fe de mi parte para mantener mi ateísmo que para convertirme en cristiano. Porque para mantener mi ateísmo tengo que nadar contra la corriente, contra este torrente de datos que fluye en sentido contrario. Me formé en leyes y periodismo para responder a la verdad. Y yo no podía negarlo, no podía nadar contra la corriente ya. Y así que le dije, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que lo demostró por el regreso de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? Y recuerdo que alguien me había señalado un verso, Juan 1:12, y lo busqué. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de convertirse en hijos de Dios incluso a los que creen en su nombre. Y me di cuenta de que creyendo en él implicaba recibirlo. Lo que significaba no solo tener acuerdo intelectual con la doctrina de la Iglesia, significaba recibir a Jesús como mi perdonador y líder. Así que oré, y pasé de una vida de inmoralidad y pecado, y lo confesé, y recibí el perdón de Jesucristo por eso. Y solo dije, Dios, simplemente quiero seguirte. Quiero vivir de la manera que me has diseñado para vivir por el resto de mi vida. ¿Cómo afectó eso a su familia? Bueno, salí y se lo dije a mi esposa. Y ella se echó a llorar y echó sus brazos alrededor mío y dijo, hijo de corazón duro. Te he estado diciendo esto durante 2 años. Vaya. Usted sabe. Pero ella dijo, le dije a la gente que no tenía esperanza para mi marido. Y ellos le dieron un verso, Ezequiel 36:26. Y a través de estos 2 años que estaba haciendo la investigación, mi esposa estaba orando Ezequiel 36:26, por otra parte, os daré un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y John, cuando abrí mi vida a Jesús, Él comenzó a cambiar mis valores, mi visión del mundo, mi filosofía, mis actitudes, mis prioridades, mi paternidad, mi matrimonio, mis relaciones. Todo esto con el tiempo comenzó a cambiar para bien. Bien amigos, estoy muy contento de que estemos en este punto.
porque muchos de ustedes necesitan hacer lo que hizo Lee. Y yo voy a darle una oportunidad de hacer eso. Voy a pedirle a Lee que diga una oración similar a la que hizo cuando invitó a Cristo a entrar en su vida y confió en él. Y este es el momento para algunos de ustedes. Este es el momento en el que tiene que decir eso, en sus propias palabras al Señor. Y usted necesita comenzar esa relación personal. Puede ser atemorizante, pero el hecho es que es la cosa más grande en la vida. Si la evidencia está allí, es el momento de actuar en esa evidencia. Y si quiere, Lee, lidérelos en una palabra de oración y pídales que oren con usted. Quiero decir, lo que yo oré, y ellos pueden orar esto ahora y solo decir, Señor Jesús, yo creo que tú eres quien dices ser, el único Hijo de Dios. Creo que tú muriste en la cruz para pagar por mis pecados como mi sustituto para que yo no tuviera que hacerlo. Señor Jesús, me doy cuenta que he pecado, yo he obrado mal, no he cumplido con mi propio nivel de la moral, mucho menos con el tuyo, que es mucho más alto. Yo confieso eso. No quiero vivir de esa manera nunca más. Y en este momento recibo libremente tu don ofrecido del perdón. No puedo ganarlo, no puedo merecerlo. Solo puedo recibir este don gratuito que tú ofreces, basado en lo que hiciste en la cruz. Señor Jesús, a partir de este momento, por favor conduce mi vida, porque mi vida a partir de ahora te pertenece. Amigos, si usted lo dice, la Biblia dice, todo aquel, que quiere decir cualquiera, esto significa usted en este momento, todo aquel que invocar el nombre del Señor. Si ha oído esa oración y llamado al Señor, las dos últimas palabras del verso, será salvado. Eso es algo que Cristo hace por usted, usted no puede fabricarlo. Es algo que Él hace cuando entra en su vida. Y usted comenzará a sentirlo, comenzará a experimentarlo en el camino ahora si usted realmente quería decir eso. Solo confíe en que Él lo hizo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Si usted desea ver en línea el programa de televisión de hoy, o leer una transcripción de este programa, usted puede hacerlo ahora mismo yendo a nuestro sitio web en jhshow.org. Allí, también podrá encontrar programas de televisión adicionales, información, y artículos en su idioma, para ayudarle a fortalecerlo en su caminata con Jesús.